Hola, ¿cómo están? Pues continuamos con el siguiente tema, el cual es elaboración de gráficas. Esto está en su página 32. La elaboración de gráficas, bueno, como cualquier estudio o investigación, que es lo que hemos venido realizando, ¿sí? Que implique la recolección de datos y tratamiento de datos, debe incluir gráficos que apoyen este análisis y, como hemos dicho siempre, la interpretación de resultados, ¿sí? Los datos recabados se transforman en información para que se realice un análisis y que apoye la toma de decisiones. Entonces, siempre los gráficos te ayudan para interpretar mejor toda esta información y, como ya lo habíamos dicho, después para la toma de decisiones. ¿Cómo elaborar una gráfica? Como ya saben, primero hay que obtener los datos. Eso ya lo hemos visto, qué muestra vamos a utilizar, hay que ir a preguntar y bueno, esto es la parte de los datos. Después de que ya tienes los datos, generas la tabla de frecuencias, que es la tabla de distribución de frecuencias que ya hemos hecho anteriormente en los ejercicios, ¿ok? Y ya después de esto elaboras la gráfica. Y bueno, este tema se va a enfocar en esta parte ya de elaborar la gráfica. Existen diferentes tipos de gráficas. Primero, por ejemplo, la gráfica de barras, que es una de las más comunes, ¿sí? En las cuales se pueden aplicar para variables cuantitativas, discretas o variables cualitativas, ¿sí? Se acostumbra que en el eje horizontal estén las clases, ¿sí? ¿Se acuerdan de las clases en las cuales son de 0 a 10, de 2 a tal? Ya hemos realizado las clases, ustedes ya saben cómo elaborarlas. Y en la parte vertical se encuentran las frecuencias. Muy importante aquí, siempre las frecuencias deben de empezar de cero, ¿sí? Entonces tú observas en tu tabla de frecuencias, si por ejemplo tu número mayor de tu tabla de frecuencias es 10, pues te puedes ir uno en uno. 1, 2, 3, 4. O de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, ¿va? Y pero muy importante aquí es de que siempre tienes que empezar en cero. No vayan a poner aquí todas las que tienen en las tablas de frecuencia, porque en las tablas de frecuencia tú puedes tener 5, 8, 10 y no vayan a poner aquí 5, 8, 10, no, sino se van a ir de 2 en 2, de 1 en 1, de 5 en 5 o de 10 en 10. En este caso está de 10 en 10. Siempre tienen que ser la misma cantidad de números, ¿sí? Entonces, si te vas de 10 en 10, siempre va a ser de 10 en 10. Si te vas de 1 en 1, entonces todos tienen que ser de 1 en 1, ¿sí? Ustedes ahí tienen que ver la manera en la cual tú puedes mostrar mejor los datos. Algo característico de la gráfica de barras es que siempre dejas un espacio, ¿sí? En cada una de las barras para que se entienda un poco mejor. Y la altura corresponde a la frecuencia adecuada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tienes tu primera clase o tienes tu primer grupo que dice los que pasan 15 horas en redes sociales, un ejemplo, ¿no? Entonces, y en total tuviste que 70 personas o 72 personas contestaron que pasan 13 horas. Entonces, tomas tus clases y la frecuencia, la altura de la frecuencia corresponde a la frecuencia. El histograma es igual, puede aplicar para variables cuantitativas continuas. Se acostumbra igual que la clase esté de este lado y la frecuencia en la parte vertical. También tiene que ser la frecuencia igual si vas de 10 en 10, de 1 en 1, de 5 en 5. Pero aquí la característica muy importante es que las barras están pegadas. No dejas espacio, ¿sí? En cada una de las barras. ¿Por qué se usa así? Pues para simplemente interpretar mejor los datos. Bueno, la gráfica circular o de pastel también es una de las más conocidas y de las más utilizadas. Este tipo de gráfica es de gran utilidad para mostrar los porcentajes. Sus fragmentos, bueno, toda su información se presenta por porcentaje y existen dos maneras para calcular el porcentaje de la frecuencia, ¿sí? Porque recuerden que todo esto es para mostrar mejor la frecuencia.
¿Se acuerdan del ejercicio anterior que hicimos lo de la frecuencia relativa y luego lo multiplicabas por 100 y ahí sacabas el porcentaje? Pues esa es una de las maneras de sacar el porcentaje. Existe otra que es la regla de 3, el cual es el número total de datos, ese es tu 100%, ¿sí? Ese es como todo tu todo, pues, ¿sí? Y entonces seleccionas la frecuencia, por ejemplo, en este caso seleccionas 20, entonces, ¿cuánto va a ser mi porcentaje? ¿Sí? Haces una regla de 3, la cual la frecuencia es seleccionada por 100 y el resultado entre el número total de datos. Les invito a revisar el ejemplo de la página 33 porque también ahí explica cómo sacar el porcentaje en la gráfica de pastel. Tenemos el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia, muy importante, se forma a partir de un histograma de frecuencia, que es el pasado que vimos, que el de las barras que van pegaditas. Y después lo único que se hace es realizar una línea, ¿sí?, con los puntos medios de las gráficas. Tienen que empezar desde 0 y termina en 0. Entonces vas en 0, tomas el punto medio, el punto medio, el punto medio, el punto medio y terminas otra vez en 0. ¿Para qué sirve esto? Simplemente es un análisis visual muy rápido del comportamiento de las frecuencias y del estudio. Después tenemos la ojiva, ¿sí?, en los cuales se utiliza mucho en la parte de ventas, en la parte donde se quieren presentar, pues si ha aumentado, si ha disminuido algo la información que nosotros estemos obteniendo, ¿sí? Los puntos se colocan donde coincide la información y luego se unen con líneas. Entonces, por ejemplo, del tema 1 o del equipo 1, pues hicieron este porcentaje, no sé, o esta cantidad y simplemente se van uniendo con puntos. Entonces, esto permite encontrar qué información está por encima o debajo de ciertos valores. ¿Okay? Y después tenemos el pictograma, simplemente este es un poquito más divertido, es más gráfico, ¿sí? El cual se tiene que presentar los elementos más importantes y se presentan de manera gráfica. Igual regularmente se utilizan aquí las clases y aquí la frecuencia. Tiene que ser como muy visual, como para comprenderlo en 3 miradas, ¿sí? O sea, es rapidísimo, lo entiendes. Ahora sí que luego, por ejemplo, se usa mucho para como de hombre y mujer. Entonces ponen el dibujito de hombre y ponen el dibujito de mujer y te dice rápidamente la información. Ahora sí viene lo bueno. Hay que resolver el ejercicio 1, 2, 3 y 4 de este mismo tema. Ahora, el ejercicio 1 dice que registra las edades de tus compañeros de aula y representalas en una gráfica circular. Como ahorita no estamos de manera presencial, pues yo les voy a entregar datos para que todos tengamos la misma información. Entonces, este va a ser cuántas mascotas tienen los alumnos de un grupo de primero de la prepa 2. Entonces, ¿qué hay que hacer primero en todo esto? Siempre, siempre. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Ya cuando tienen los datos, ¿sí? Primero es sacar n. O sea, ¿cuántos número total de datos tienes? No es la suma, es cuántos datos tienes. Aquí tenemos 38 datos. Y después sacas el rango, el cual es dato mayor menos dato menor. Aquí nuestro dato mayor es 5 y nuestro dato menor es 0. Entonces 5 menos 0 te da 5. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando el rango es muy pequeño, entonces no requieres tanto hacer clases, o sea, hacer grupos para que en la tabla no te salga tan largo esta parte, ¿no? Y lo puedas representar mejor los datos. Recuerden, siempre todo esto es con la finalidad de presentar mejor los datos. Entonces, el rango es 5, entonces lo podemos hacer así, o sea, cada uno lleva una línea y cada uno tiene una fila y no necesariamente tenemos que hacer una agrupación o una clase. Entonces, esto lo dejamos así. Ya cuando este número es
6, 7 y ya en adelante, entonces aquí ya haces el proceso de hacer las clases, que eso es lo que habíamos visto uno de los videos anteriores. Entonces aquí van a ser 0 mascotas porque ese es tu número menor. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué tan frecuente los alumnos del grupo de primero de Prepa 2 dijeron que tienen 0 mascotas? Fueron 6 alumnos. ¿Cuántos alumnos dijeron que solo tienen una mascota? Entonces van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces pones 17 en la frecuencia. ¿Cuántos dijeron que tienen 2 mascotas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí son 7. ¿Cuántos dijeron que son 3 mascotas? Entonces 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos dijeron que tienen 4 mascotas? Entonces 1, 2, 3 y aquí está. ¿Y cuántos dijeron que tienen 5 mascotas? Entonces nada más es una sola persona dijo que tiene 5 mascotas. Una vez que tengas los datos de tus mascotas, o sea, perdón, que tengas los datos de tus clases y con la frecuencia, existen 2 maneras de sacar el porcentaje. Una es con la frecuencia relativa, que ya lo hemos visto anteriormente, el cual es la frecuencia entre el número total de datos y ya después lo multiplicas por 100 o recorres el punto. Recorres el punto 2 veces porque es por 100. Entonces, ya una vez que tengas esto, tienes tu porcentaje y lo interpretas en la gráfica. Acuérdense que todo el círculo es tu 100%, entonces tienes que calcular cuánto es el 45%, cuánto es el 16% y así sucesivamente. Con un transportador pues pueden lograr un mejor resultado o si no, recuerden que si ustedes dividen en 4 partes el círculo, pues entonces cada parte corresponde al 25%, entonces puedes ir calculándolo de esa manera. La otra manera de calcular el porcentaje es con una regla de 3. No está tan complicada, es muy sencillo y la regla de 3 les puede servir para muchísimas más cosas, no tan solo para sacar el porcentaje. La regla de 3 es muy sencilla. Tienes que tomar tu número total de todo o tu número de referencia, ¿no? El que tenemos es 38, el cual es mi 100%, es tu todo, ¿no? O sea, todo el círculo completo son 38, o sea, 38 personas, ¿ok? Ahora, ¿cuánto corresponde si 6 personas contestaron que tienen 0 mascotas? ¿A cuánto porcentaje corresponde esto? Entonces tú le pones aquí el 6 y bueno, tu pregunta es ¿cuánto es el porcentaje? Siempre en la regla de 3 procura hacer esta como tablita y siempre va a ser 6 por 100 o el número que esté como aquí cruzado, 6 por 100 y entre 38. Entonces 6 por 100 entre 38 y te da el 15.78. Esto lo puedes redondear a 16% porque el 7, el número que sigue después del punto es arriba de 5, entonces lo redondeas y te sale 16%. Entonces ya después para seguir con los siguientes porcentajes, tomas la frecuencia la cual es la que sigue, que es 17, entonces sería 17 por 100 entre 38 y te sale 44.73, lo redondeas, te sale 45. Si se les hace muy complicado así, no hay problema, lo pueden realizar de la manera anterior o lo pueden realizar de esta manera, ahora sí como ustedes lo entiendan y lo comprendan mejor. Y ya después de esto, pues realizas la gráfica. El siguiente ejercicio, como pues no estamos de manera presencial y está un poquito complicado ir a preguntarle a 20 estudiantes sobre su altura, entonces mejor yo les proporciono los datos y así todos vamos a tener los mismos datos. Aquí yo ya tengo el registro de 20 estudiantes, los cuales son 10 hombres y son 10 mujeres, y cuál es su estatura.
Hay un ejercicio similar en la página 28 donde se registró el clima de Guadalajara en 10 días y en 2 meses diferentes. Entonces hagan de cuenta que esos son los días, sí, que son 10 días y que aquí es enero y aquí es febrero. Entonces van a hacer una gráfica casi idéntica a la que está ahí, en las cuales van a representar en la barra de hombres de un color y la barra de mujeres de otro color, como en el ejercicio anterior, ese ejercicio que les comento, en el cual enero tiene un color y febrero tiene otro color. En total los ejercicios van a ser los 4 ejercicios que vienen ahí en su libro. El primer ejercicio que está en la página 35 van a tal cual transcribir en el ejercicio anterior donde sale la gráfica de pastel, la gráfica circular y la van a realizar en el libro. También ustedes traten de rehacerla para que puedan entender muy bien el tema. El ejercicio de la página 2 está en la página 36 y hay que realizar la gráfica con los datos anteriores, que son los datos que les comenté de las estaturas. También lo van a realizar en el libro. Recuerden, si no ven en el libro, lo tienen que hacer en el cuaderno. En el ejercicio 3, ojo, aquí es muy importante. Es un ejercicio completamente todo lo que hemos visto recopilado en un solo ejercicio. Aquí tienen que sacar n, que como siempre les he dicho que es lo primero que tienen que sacar cuántos datos tienen. Van a calcular el rango, que también ya les he explicado cómo. Ahora van a calcular 7 clases porque su rango les va a salir muy alto. Entonces van a calcular 7 clases con 9 números cada clase. Acuérdense que hemos visto muchas veces que está de 1 a 19 y luego de 20 a tal y así. Entonces en este caso van a realizar 7 clases con 9 números. Entonces, en este caso, el número 4 es tu número 1, ¿sí? Tu número 2 es el número 5, tu número 3 es el número 6, tu número 4 es tu número 7 y luego ya sigue el 8, 9, 10, 11 y 12 es tu número 9. No vayan a cometer el error de tomar el número 4, que es tu número menor, y luego sumarle 9 porque dicen, son 9 números. No, porque tu número 4 sí corresponde al primer número. Entonces, ojo con eso. Y entonces la primera clase quedaría de 4 a 12. Y así sucesivamente hasta que lleguen al número mayor y les va a dar 7 clases. Y bueno, después van a generar la tabla de distribución de frecuencias, la completa, en la cual viene la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y el porcentaje. Y después realizan la gráfica tipo histograma y con el polígono de frecuencia, que son lo de las rayitas. Acuérdense que la clase va en la parte horizontal y la frecuencia va en la parte vertical. Y en el ejercicio 4 de la página 38 simplemente es completar la tabla de distribución de frecuencias. Ahí ya tienen los datos y es completar la tabla. Recuerden ver los videos anteriores donde les explico cómo realizar la tabla de distribución de frecuencias correcta y para que puedan realizar pues todos los ejercicios.